Hola mi gente bella, mi gente hermosa, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida por tus energías, más que agradecida por estos minutos de vida que podemos compartir. Voy a empezar una línea de interactivos. Hoy precisamente no es solo para hablar de Venezuela, es para hablar de identidad, de destino, de alma, porque no estamos viviendo tiempos normales, no estamos viviendo tiempos fáciles, estamos viviendo un proceso histórico que ha marcado y que está marcando generaciones. Hay quienes se quedaron, quienes nos fuimos, hay quienes ya no saben dónde pertenecen, pero quiero decir algo desde el corazón, como siempre, mi gente bella y mi gente hermosa. Nada, absolutamente nada de lo que hemos vivido ha sido casualidad. Todo ha sido parte de una iniciación colectiva. Y hoy vamos a mirar qué energía rodea estos caminos, estos 3 caminos que están acá. Puedes detener el vídeo, puedes observarlos, respirar profundo, siempre es recomendable, a ver con cuál de ellos conectas. Vamos a hablar la opción 1, que es la opción 1, vamos a trabajar con el oráculo La Voz del Ser de Covadonga y el tarot de Ocho Zen. La opción 1 va a hablar de me quedé en Venezuela y siento que las cosas no están mejorando. Esta opción la tenemos acá, realizada por los 3 buitos, el que no habla, el que no escucha, el que no ve, el que no escucha. En este particular es de bronce de la cultura china y una piedra de pirita. Muy bonita, muy importante, mi gente bella, mi gente hermosa, muchas energías en las 3. Tenemos esta opción, es para quienes han resistido, para quienes han visto promesas repetirse, para quienes sienten cansancio, frustración, incertidumbre. Vamos a explorar, vamos a intentar ahondar como siempre en las energías. Vamos a explorar, hay un cambio real gestándose, aunque no me sea visible. Estás en el lugar correcto por destino, tu permanencia es resistencia o es misión. Esta energía vamos a conectar con este oráculo y este tarot. Vamos a conectar con una energía que habla de raíces, pruebas kármicas, procesos de maduración colectiva. Así que vamos a pensarlo. Tenemos la opción 2 que nos habla de migré, veo vientos de cambios y deseo regresar. Tenemos el oráculo de las puertas de la intuición. Tenemos aquí un oráculo hermosísimo de las raíces de la vida. Tenemos un cuenco tibetano con cuarzos naturales. Esta opción 2 nos refiere a quienes están fuera, pero el corazón sigue latiendo en Venezuela, para quienes sienten que algo se está moviendo, que algo puede mejorar, que está de hecho mejorando, que quizás el ciclo del exilio se esté cerrando. Aquí vamos a explorar, ¿es intuición real o es nostalgia? ¿Regresar sería evolución o retroceso? Esas preguntas vamos a intentar irlas desglosando a medida que se haga la lectura. Por eso que te digo, ve pensando con qué energía vas a ir conectando. Regresar sería evolución, sería retroceso. El alma quiere volver o quiere cerrar una etapa. Esta energía habla de retorno, de redención, de renacimiento. Hacia ello vamos a ahondar. Por eso tengo mucha conexión acá con cuarzos y un cuenco tibetano. Y tenemos la opción número 3. Estoy redefiniendo mi identidad. Tenemos una hermosa campana, la hermosa campana de bronce. Tenemos el oráculo de la espada de luz del Arcángel Miguel, el hermoso tarot del Arcángel Miguel. Esta opción 3 nos habla de estoy redefiniendo mi identidad, ya no soy el mismo, no soy el de antes. Esta opción es profunda. Es para quienes están dentro o fuera, pero sienten que ya no encajan del todo en ningún lugar. Que Venezuela cambió, que ustedes cambiaron, que el mundo cambió. Vamos a intentar conectar con esta energía tan fuerte. Vamos a intentar explorar. Estás viviendo una iniciación espiritual. Tu patria
ahora es interna, que también puede estar pasando. Estás siendo preparado para algo más grande en un territorio fuera de tu tierra. Esta energía habla de transformación del alma, expansión de conciencia y propósito superior. Jenny, ¿cómo hago para elegir? Pues mira, observa las 3 opciones, cierra los ojos, respira 3 veces, no tienes prisa, puedes detener el vídeo, conectar, respirar, no elijas desde el miedo, no elijas desde la rabia, desde la prisa, elige desde lo que más te remueva por dentro, después de las palabras que acabo de decir. Esta introducción la voy a cortar para empezar ya de una vez con la opción 1 y las otras 2 opciones separadas. La opción que quizá te incomode, de dato que te doy, puede ser la que más necesites escuchar. Mi gente bella, mi gente hermosa, voy a despedir y conectamos directamente con la opción 1. Pues bella, mi gente hermosa, preciosa, opción número 1, oráculo de la voz del ser, tarot 8C. Vamos a poner aquí nuestros buitos de bronce, nuestra piedra pirita, nuestro tarot por acá. Vamos a iniciar con el oráculo. Opción 1. Venezolanos que se quedaron en la tierra y sienten que las cosas no mejoran. Mira, aquí tengo una carta una polizonte de otro oráculo. Mira, me gusta cuando estas cosas pasan, no me suelen pasar, pero tengo todo, ya lo puedes ver por cajitas. Yo soy muy meticulosa, pero me llama la atención. Tenemos aquí las respuestas que necesitan, van a llegar. Wow, luna llena en Géminis. Opción número 1, mira, no, esto no ha sido para nada planeado, se ve que en otras lecturas pues, que recogí se ha quedado, pero mira qué mensaje. Las respuestas que necesitas van a llegar, luna llena en Géminis. Oye, lo voy a dejar por aquí, qué interesante, por acá también vamos a poner esta aquí así. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, me gusta. Me gusta cuando estas cosas pasan y no son programadas. Por eso es que me gusta hacerlo todo así. Vamos allá, vamos a esperar que salte una de la voz del ser. Son bastante grandes, no importa. 33, protección. Fíjate algo importante, opción número 1. Venezolanos que se quedaron y sienten que las cosas no mejoran. Cartas que abren, protección, deseo de proteger. Mira, esta opción ha desarrollado como un instinto y no es para menos, de autodefensa, de alerta, de estar siempre, es como una especie siempre en supervivencia. Por eso quizás hay esa sensación de nervio, de no ver la orilla próxima verde. Es como que sentir que el entorno que tengo es el seguro, que no hay otra mejoría, ¿no? Es ese sentimiento de protección. Oye, me quedo aquí porque esta lectura, bueno, siento que todas las conexiones van a estar muy fuertes porque energéticamente eso se puede percibir. Vamos a ver qué nos dice 8 Qué fuerte que primeramente esta carta de la luna llena en Géminis, las respuestas que necesitas van a llegar. Esta carta oracular de la protección, número 33, número maestro. Vamos a ver aquí. Cambio. Somos el mundo. Participación. Ok, opción número 1. Fíjate algo, la curación y el vacío. En el fondo de la baraja el creador. Primeramente el creador siempre por delante. Tenemos aquí una energía bastante fuerte, nos habla de una estructura que se ha roto desde hace tiempo. Nos hablan también de una caída que mi gente que se ha quedado han podido sentir que ha habido una caída que desde hace tiempo, algo que se rompió a nivel estructural desde hace tiempo, pero hay como cierta resistencia al cambio, como muchas promesas que no se han cumplido, como que no se puede visualizar por la misma energía de defensa,
por mantener las alertas altas y no es para menos. Se aprende a vivir en alerta, se aprende a vivir a la defensiva, se aprende a vivir a la defensiva. Esto nos habla también de que ha sido un proceso prolongado. Muchos de ustedes sienten que el sistema ha colapsado, pero que el polvo aún no termina de asentarse. Esto nos habla de que no solo es política, es psicología en general. Ustedes han tenido que reconstruir su fe muchas veces, adaptarse constantemente al cambio. Es como una dinámica que se ha mantenido constante, mucha sensación de vacío, mucha sensación de abandono, de nadie nos ayuda, de carencia constante, lo cual ha generado un fortalecimiento interno de puedo con todo, una vibración de que puedo hasta cuando lo creo imposible, pero puedo. De autodefensa, siempre de autodefensa, de no creer en nada, porque no puedo permitírmelo. Entonces, claro, esto es pedir que bajemos las defensas en este momento, pues no, claramente, y puedo comprender a nivel energético por qué escogiste esta opción. Fíjate algo, porque quienes aún siguen allí, pese a todo, tienen una fortaleza que no todos hemos podido desarrollar. Quizás los que hemos desarrollado otro tipo de fortalezas. Pero quien se ha quedado en Venezuela, quien ha llevado todo este proceso, pues ha desarrollado fortalezas salvajes, fortalezas de defensa, de autocuidado, de ganarse la vida de la manera que se pueda, ¿no? Aunque no se pueda, se puede. De que la palabra no se puede, no existe. Es como un proceso de autocuración que se ha dado interno, donde se ha puesto a prueba la unión familiar, las amistades que están dentro. ¡Wow! ¡Qué proceso! ¡Qué proceso! Esta acción hasta se me corta la garganta. Aquí claramente hay una energía kármica colectiva. Una energía kármica colectiva. Somos el mundo, participación. Muchos que se quedaron lo hicieron por deber, por familia, por misión, aunque no lo vean así todavía. Fíjate algo que importante tenemos acá. Y mucha gente ha tenido la oportunidad, que se ha quedado en Venezuela, tiene la oportunidad de irse, la posibilidad pero no lo han sentido y no lo han hecho. Hay una sensación de estancamiento, pero en este caso se nos habla de que no se está castigando, el colgado no castiga esta pausa evolutiva, todo lo contrario, es un proceso de cambio de perspectiva. Puede que no vean mejora externa inmediata porque se está dentro, pero internamente se están volviendo mucho más sabios, más estratégicos, más despiertos, con más fuerza. Fíjate algo que esto me está dejando un mensaje muy bonito porque yo deseo volver a Venezuela y es un mensaje que me está llegando de que cuánto tenemos que aprender los que salir y viceversa, es una retroalimentación, pero la fortaleza que ha adquirido el venezolano que se ha quedado dentro de Venezuela y ha vivido todo este proceso desde dentro, son maestros literalmente, son maestros porque han pasado por pruebas muy duras, lo que hemos estado afuera también. Pero la lucha entre la mente, la política, entre el me voy y me quedo, entre lo que no hay o sí hay, dentro de lo que yo puedo curarme, sanarme, puedo participar, es bastante fuerte, mi gente. Ven, aquí aparece la potencia, la resiliencia del venezolano, que fíjate que no es una fuerza agresiva, es una fuerza silenciosa. Muchos de ustedes han aprendido a sobrevivir, a adaptarse, a leer energías, a moverse con cautela, con sigilo, y esa habilidad será clave
será clave cuando el escenario cambie, que está cambiando. Esa energía va a traer plenitud, porque van a presenciar en primera fila, el renacer. Por eso es que esta carta me gusta, porque las respuestas que necesitas van a llegar. Luna llena en Géminis, qué bonito. Aquí están las sorpresas, aquí está la esperanza. Nos habla de riquezas instantáneas, de vivir el momento al momento, de oportunidades pequeñas pero reales, de un nuevo modelo económico que se puede vislumbrar desde dentro, y lo van a vislumbrar, claro que sí. Me habla de sueños, de adquirir confianza. Mira qué lectura más bonita, de adquirir confianza, de poder formar parte de nuevos modelos económicos, quizás iniciarlos ustedes mismos, de emprendimientos, de alianzas inesperadas. El cambio no será explosivo, será gradual. Wow, opción 1. Me he quedado bastante sorprendida. Voy a sacar 2 cartas más para cerrar. La receptividad. No están equivocados por haberse quedado. No hay equivocación, nunca la hay. Todo es perfecto. Pero si necesitan dejar, pero si hay algo es cierto, que si esa espera se pausa, porque el cambio ya ha venido y está, pero está por ustedes que están dentro. O sea, el cambio es provocado por las energías de ustedes mismos, desde dentro, es la curación, porque Venezuela está sanando desde dentro y ustedes sanan con ella y ustedes sanan con la tierra. Qué mensaje, qué bonito, qué bella. El movimiento empieza en lo pequeño, en los pequeños espacios. Esta lectura no habla de magia externa inmediata, habla de reconstrucción lenta, y eso también es evolución. Y sobre todo de que ustedes están en primera fila, y de que hay una sanación, una curación que es indispensable. Wow, opción número 1, me ha gustado muchísimo. Espero que también te haya gustado. Déjame en los comentarios, por favor, déjame en los comentarios. Me encanta leerte. Me encantaría leerte porque de verdad que he sentido que ha sido una opción bastante potente. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola mi gente bella de la opción número 2. Gracias por estar, gracias por estos momentos que podemos compartir. Tú has escogido el cuenco con los cuarzos, cuenco tibetano con los cuarzos, lo ponemos por acá. Las puertas de la intuición, tu oráculo. Tenemos aquí tu tarot. Vámonos sin más dilación, opción número 2, porque siento que vienen energías bastante bonitas, bastante fuertes. Venezolanos que emigraron y sienten en el aire vientos favorables para regresar. Vamos a ver acá, vamos a ver qué nos dice las puertas de esta intuición, opción número 2. Vamos a traer lo mejor, a manifestar lo mejor como siempre, claro que sí. Vamos a ver, sacamos una, el reloj. Vemos el reloj más que antes, ¿no? Número 45 a 54 puede ser importante. El tiempo y una voluntad real de triunfar te otorgan el resultado deseado. Bueno, mi gente, yo creo que poca explicación puedo darle yo a estas palabras oraculares tan potentes, tan bonitas, claro que sí. Esto nos habla como que de juicio divino, del tiempo que llega para hacer lo correcto, de que nada es tarde y nada es temprano. Todo ocurre cuando tiene que ocurrir, todo ocurre en su momento exacto, y siempre y cuando tengamos una voluntad real de triunfar, el tiempo nos otorga resultados deseados. Qué bonito. Vamos a manifestar, vamos a desear que esta lectura sea, esta opción pues sea de tu agrado. Vamos a manifestarlo desde ya. Ok, severidad, senda de la luna, senda del ermitaño, arcano mayor del ermitaño, arcano mayor 18 de la luna, y empezamos aquí fuerte, empezamos con el hierofante. Tenemos aquí una energía, esto habla claramente de un llamado potente. Muchos de ustedes sienten algo en el pecho,
Y si regreso, mira cómo está la meditación aquí del ermitaño, cómo conectar con la espiritualidad, con ese faro de luz que guía, con ese corazón. Ese farolito es el corazón que guía el ermitaño, el maestro, descubriendo lo que está por debajo, viendo las cosas con mucha sabiduría. Aquí tenemos el hierofante, iniciamos muy bien, energías de fuego, energías potentes, pero ahí, fíjate que no siempre habla de volver físicamente, habla de cerrar un ciclo con conciencia. Puede ser regresar o puede ser sanar la herida del exilio. Es importante reconocer esto porque también esta carta nos habla de transiciones inteligentes, de que no sería un regreso impulsivo, sería un regreso muy estratégico porque son arcanos mayores que nos hablan de estrategia, de pensamiento. Aquí se ve planificación, movimiento calculado. Si alguien regresa bajo esta energía, lo haría desde una posición más fuerte que cuando se fue. Porque tenemos la fortaleza de quien ha crecido, quien ha aprendido, quien se ha fortalecido, quien se ha vuelto más sabio. Tenemos aquí la senda del diablo, verdad, ilusión, confianza, el triángulo de la personalidad justo con la luna, personalidad fortalecida. Tenemos la senda del sol, wow, el diablo, el sol, el ermitaño. Tenemos una energía bastante bonita porque nos están hablando precisamente de cambios inevitables, de que esto es un cambio inevitable para muchos. El país claramente no será el mismo. No será el mismo, será mejor, pero ¿sabes algo? Ustedes tampoco, imposible. La pregunta no es si Venezuela cambia, es si ustedes encajan en la nueva versión que viene. Y esta energía es lo importante a descubrir porque es un sentimiento de sí puedo, de sí lo voy a hacer, de sí quiero formar parte de ese cambio, porque yo tengo el sol por dentro, tengo el propósito, la visión, el autodominio, el crecimiento, el valor, la sabiduría, de ir a lo que no conozco de repente porque ya no es lo que yo dejé, pero yo tampoco soy el mismo que se fue. Esto nos habla de evolución, de simplicidad, de descubrir, de ponernos a prueba. ¡Wow! ¡Qué potente! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Regresar para liderar. Regresar para liderar. Vamos a ver acá. Victoria, esperanza, amor, arte. Arcano mayor número 7 nos habla de integración con géneros artísticos, creativos. Definitivamente muchos de los que están en la opción 2 que se sintieron llamados a la opción 2 regresan, pero no regresan para nada como víctimas y mucho menos, regresan como impulsores de algo, como para mostrar algo, para lucir algo muy bonito, para otorgar, para presentar algo con mucho brillo, puede ser a nivel de arte, a nivel de artes, lo veo mucho a nivel de artes, a nivel de dones adquiridos y aprendidos fuera. Esto nos habla de quienes vuelven a emprender, a crear, a dirigir. No todos deben regresar porque quienes lo harán con mucha visión, Esta opción 2 pues me está gustando muchísimo porque está llevada por el sol. Y empezamos justamente con el hierofante, arcano mayor número 5. Hay posibilidad de estabilidad a largo plazo. No será fácil, no será inmediata, pero muy posible. Eso sí, esto es definitivamente comunidad. Comunidad, sí señor, abundancia, gratitud, arcano mayor 4, el que se siente en el trono, grandes ideas. Mira cómo están hiladas las cartas, ¿no? Grandes ideas, trono, participación, crear alianzas sólidas, no regresar solamente energéticamente o no regresar por regresar. Esto es regresar con base, con fundamento, con potencia, con el sol por delante, claro que sí, con el sol por delante y con el alma encendida. Me gusta mucho porque
Esto nos está hablando de que no es un regreso, aunque mucha nostalgia de por medio, porque la nostalgia yo siento que es algo que nunca nos ha abandonado, pero no solo un regreso nostálgico, es un regreso para fundaciones, nacimientos, ciclos, intuiciones. Mira qué bonito, mira qué hilado. Es desde el poder personal, no desde el romanticismo básico. No, es una energía que favorece los movimientos conscientes, que favorece la evolución. Por algo, mi gente, la opción 2 se salió de la tierra, por algo sientes en tu corazón que regresas. La senda de la emperatriz es el momento, y mira qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque la emperatriz nos habla del esfuerzo creativo, de la crianza, de la fertilidad. La emperatriz es la madre que gesta, que espera los 9 meses para poder ver a su hijo. Es la madre de las cosechas. No puedes ver una planta germinar o obtener frutos de una planta sin el proceso de germinado de la semilla, sin el proceso de crecimiento, del sol, de los ciclos lunares. Y eso nos habla de tiempo, de que el tiempo y una voluntad real de triunfar te otorgan el resultado deseado. Pues opción número 2, mil bendiciones. Me ha encantado tu energía, tu lectura. Espero que a ti también. Espero que me lo dejes en los comentarios, que me lo hagas saber, porque se me ha quebrado la voz. Se me ha quebrado la voz, me he emocionado, porque no es para menos. Te quiero mucho. Mil bendiciones y hasta la próxima. Número 3, es tu turno. Gracias por estar aquí. Tenemos la opción que ha escogido, la campana de bronce. Gracias, gracias, gracias. Oráculo, espada de la luz del Arcángel Miguel y tarot del Arcángel Miguel también. Se me había olvidado hacer esa acotación, que casualmente, porque no lo busqué aposta, es el oráculo del Arcángel Miguel y el tarot también del Arcángel Miguel. Pues esto tiene que significar algo. Opción número 3. Venezolanos, redefiniendo identidad, dentro o fuera. Siento que esta es como la más espiritual. Todas han sido muy espirituales, de verdad. Se has conectado con más de una, pero esta siento que tiene un power así muy angelical, muy... Vamos a ver qué nos dicen las energías. Vamos a empezar con la primera, que es la oracular. Vámonos para el centro. El camino está despejado, no estás atrapado, abundan las posibilidades y las oportunidades. Yo, Arcángel Miguel, te guiaré hacia la libertad personal y espiritual. ¡Wow! 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 Pedazo de mensaje. Ya a mí se me acaba de erizar la piel. ¡Qué bonito! Creo que poca explicación puedo darle yo a este mensaje oracular. Poca explicación. No estás atrapado, abundan las posibilidades y las oportunidades. Yo te guiaré, Arcángel Miguel, hacia la libertad personal y espiritual. Opción número 3. Vamos a canalizar. Arcángel Mayor de la Luna, representado por el Arcángel Uriel. Perspectivas psíquicas importantes. Unos acontecimientos han tenido lugar entre bastidores, otros bastidores. Libérate de tus miedos, que quizás te impiden emprender un vuelo. Vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Al fondo de la baraja tenemos 2 de aire. Mira qué energía. Yo no sé ya cómo tomarlo, porque es mucha emoción de por medio. Ya esta opción número 3 es quizás no se identifican ya con etiquetas, no es eso de soy de aquí, soy de allá. Es quién soy después de todo lo que he vivido. Es qué soy después de todo lo que el proceso que me ha transformado. Es importante. Esta energía nos habla de un despertar muy profundo. Tenemos aquí un arcano mayor que nos está hablando de sanación colectiva. Muchos de ustedes están en un proceso espiritual más grande que lo geográfico. Se sienten como ciudadanos del mundo, como constantes caballeros con un basto encendido, una antorcha encendida, caballeros de fuego. Se sienten aventureros, confiados,
a veces hasta temerosos de todo lo que han tenido que enfrentar. Vamos a hilar profundo porque esta energía es muy fuerte. Sí, como sentirse ciudadano del mundo, pero también guardianes de memorias, porque nos habla el 7 de fuego de creencias, de momentos en los que se piensan en redefinir creencias, decisiones, de mantenerse como en tus 13, ¿no? De saber escoger muy bien las batallas, de ya haber adquirido como cierta sabiduría en esto, como de saber qué batallas sí y qué batallas no. Importante. Agua, voluntad. Pasar a otra cosa. Wow, tenemos aquí, fíjate una cosa, tenemos aquí un cierre de ciclo generacional. Importante, aquí veo un cierre de ciclo generacional. Quizá la migración venezolana no es solo parte económica, sino un movimiento histórico del que todos somos parte, por cierto. Pero opción número 3, ustedes representan una nueva identidad como híbrida, un hibridaje que es el 8 de oros nos habla precisamente de esa mezcla, ¿no? De esa mezcla y de ese asentamiento en la tierra. Este 8 de tierra es un trabajo muy bien hecho. Y eso no es pérdida, eso es expansión. Esto es expansión porque también tenemos tendencia a lo que son decisiones futuras, pero quizás no por ahora. Vendrá un momento donde opción número 3 deberán elegir dónde sembrar definitivamente, o quizás ya lo han hecho. Y esa decisión es estrategia, no lo van a hacer quizás desde el impulso, ni desde la necesidad, ni desde la añoranza. Veo mucha practicidad, es como que son una nueva persona o quizás muchos también están formando parte de familias, se han casado con personas de otras culturas, de otros países, que esto es muy común, han hecho familias, entonces ya el tema de tanto el regresar o el no, ya no es algo que esté como que muy latente, pero sí presente, pero sí como que muy en el fondo. Wow, qué bonito, qué bonito. Es una transformación que ninguna transformación es irreversible, ¿no? En el sentido de que no volvemos a ser los mismos, pero mejoramos, avanzamos, crecemos. Definitivamente sí, ya no se pueden volver a las bases que se ya aquí tenemos caballo, mucha tierra, mucho asentamiento. Muchos de mi opción número 3 están viviendo una época de éxito, de tranquilidad, de asentamiento, de estar en confianza, de la tierra donde están, la familia que tienen, ahí tienen responsabilidades, ámbitos generosos, empleos estables. Han formado entornos donde han disfrutado de lealtades, tienen un honor, se sienten parte. Oye, esta opción está bien bonita, me gusta porque me habla de un hibridaje, me habla de evolución, me habla del venezolano que salió de Venezuela y no solo cambió él, sino que cambió su entorno. Que forma parte de su entorno, que ha tenido hijos fuera, que tiene profesión, se han casado con parejas de otros países, otras culturas, quizás hablan hasta otras lenguas, sus hijos quizás sean una mezcla, de repente me hablan de un venezolano con una mujer de Polonia, este tipo de cosas, ¿no? Es muy interesante, es muy bonito, me gusta mucho, una transformación muy bonita. Es como si ya no importa, es que no importa dónde vivan, su identidad cambió para siempre y eso es evolución. Ustedes no se sienten como que salieron de su tierra para entrar en su tierra, por así decirlo. La opción número 3 es como que se sienten adoptados. Puedes ir a Venezuela, quieres ir, pero como de visita, de paseo.
Qué bonito, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho esto. Ustedes están viviendo esta transformación de conciencia, la han vivido. La patria no desaparece, la patria se refine y quizás su misión no sea volver a Venezuela, sino lo que están haciendo, unir mundos como ciudadanos del mundo que se han convertido, que son, o ciudadanas del mundo, con ya hijos del mundo, y en medio de toda esta libertad, en medio de todo este crecimiento, enriquecer. Wow, me ha encantado todas las opciones. Gracias a opción número 3. Mil bendiciones. Un besito, te quiero mucho. Fuerte abrazo. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, independientemente de la opción número 1, la opción número 2, la opción número 3, espero que te haya gustado la que hayas escogido. Y para quienes escucharon las 3, pues genial también. Venezuela no es solo un país, es un proceso espiritual. De eso lo hemos hablado mucho, un proceso espiritual colectivo, y lo que está pasando con nosotros como venezolanos no es casualidad. Es una purificación, es un reordenamiento, es una activación generacional, porque a veces el exilio no es geográfico, es evolutivo, y a veces quedarse no es estancamiento, es anclaje energético. Y ahora quiero leerte en los comentarios. Como siempre, me encanta leerte en los comentarios. Quiero que nos mantengamos en comunicación. Te voy a hacer 3 preguntas para de allí sacar el siguiente interactivo. ¿Sientes que tu proceso con Venezuela es más político o más espiritual? Pregunta número 1. Si hoy tuvieras que elegir, sin miedo, ¿te quedarías, regresarías o expandirías tu vida hacia algo completamente nuevo? Y pregunta 3. ¿Crees que estamos viviendo el cierre de un ciclo histórico importante? 3 preguntas que te dejo en los comentarios. Tienes toda la libertad de responder desde el respeto, como esta comunidad hermosa siempre lo hace. Vamos a interactuar porque es importante y es el momento idóneo para hacerlo. Tu amiga Ginny Soltaro se despide. Mil abrazos, mil bendiciones y hasta la próxima.